Muy buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio. Estamos arreglando un problema técnico pequeño en la cámara, pero ya iniciamos. Pero mientras tanto quiero saludar a Olguita, buenas noches, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín, mi Satu, como todas las noches, Dios te bendiga. Mi Judy, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Esperanza y Edwin también nos alegra. Don Freddy e Hilda, buenas noches, Dios los bendiga. ¿A quién más saludamos por acá? Don Víctor, buenas noches, con Cata, con los niños, esperamos que sea de bendición. Arelis y Misoris, Dios los bendiga. Señorita Belkis Macías, qué bueno saludarte. La chatica Nancy, buenas noches, con Héctor, con Juancho, con Andreita, Janet, Jorge, Vanessa, buenas noches, Dios te bendiga. Martica Soler, buenas noches, espero que hoy sea de gran bendición y que ustedes puedan recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, que va a ser bien especial y que vamos a tener ese tiempo. Así que, doña Alexandra Núñez, buenas noches, Dios te bendiga, y todos los que se estén conectando. Vamos a orar para iniciar este tiempo y ya en un momento vamos colocando imagen, pero mientras tanto pidamos al Señor que sea en esta noche hablando a nuestros corazones. Padre del cielo, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor, en esta noche para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, y para reconocer tu grandeza, tu soberanía, tu poder y tu autoridad, Señor. Venimos delante de ti como tus hijos, Señor, que queremos adorarte, alabarte, bendecirte y exaltar tu nombre, y te pedimos, Señor, que seas tú a través de la palabra ministrando nuestras vidas, a través de las preguntas confrontándonos, Señor, con respecto a aquello que tú quieres, Señor, que nosotros podamos entender en tu palabra, Señor, y llevándonos a caminar, Señor, en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos también a Amparito Toledo, saludamos también a don Juan Gómez, qué bueno tenerte. Glorita Cuervo, Dios te bendiga, y a todas las personas que están allí ya conectadas en esta noche. Y bueno, muy contento porque, como les digo, ya empezamos a hacer práctica esta palabra que hemos empezado, y la palabra en esta noche, o el mensaje que quiero compartirles, tiene como título: si tienes oportunidad. Si tienes oportunidad. Y entonces usted me va a entender a lo largo de la enseñanza, y es qué pasa cuando Dios nos dice: si tienes oportunidad, haz; si tienes oportunidad, ve; si tienes oportunidad. Y no le digo más porque tiene que ver con el mensaje. No sé si podamos ya colocarlo, pero voy a colocar ya la primera pregunta, y la primera pregunta espero que sea de gran bendición para ustedes, y es: ¿estás preparado para servir en obediencia, negación y humildad? ¿Estás preparado para servir en obediencia, negación y humildad? Ahora, ¿a qué me refiero con esta pregunta, o por qué va esta pregunta? Porque lo que hablamos en la primera parte del capítulo 12 es que Dios nos llamaba a obedecer, Dios nos llamaba a negarnos a nosotros mismos, y Dios nos llamaba también a obedecer, ¿de acuerdo? Y en ese sentido vamos a preguntarnos hoy si estamos preparados para servir en esa obediencia, negación y humildad. Vamos a saludar también a Milades Ramírez, que está con nosotros, a Scarlett. Qué bendición tenerlos acá, y esperamos que en esta noche fría podamos recibir la palabra en bendición. Entonces, la pregunta: ¿estás preparado para servir en obediencia, negación y humildad? Y acá yo quisiera hacer alguna referencia. Primero, como todo lo que hemos visto en la carta, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, no está escribiendo como se le va ocurriendo, o sea, como que hoy pensó en esto y después dijo otra cosa y volvió a decir lo que dijo al principio. No, él en todo lo tiene en orden. Y para mí esto que haya empezado el capítulo 12 hablándonos de la obediencia, hablándonos de la negación y hablándonos de la humildad, creo que marca el parámetro no solamente para el resto del capítulo 12, sino para el resto de lo que viene en la carta. Porque nos va a hablar de acciones. Hoy vamos a empezar a hablar de acciones. ¿Qué significa caminar en Cristo? ¿Qué significa ser cristiano llevado a la práctica? Ya sabemos en la teología, ya sabemos en la doctrina que nos amó, nos justificó, nos perdonó, todo lo que hemos hablado. Pero ahora nos va a decir: listo, ok, ¿cómo vamos a vivirlo? Tengo el privilegio, por la gracia de Dios, de liderar dos grupos de influencia
y estaba preparando el tema para el de mañana, John Networks, y estaba preparando el tema para el del sábado, el de los matrimonios que estamos mirando, y me impactaba porque todo lo que tiene que ver con los dos temas, sin que yo lo haya planeado así, tiene que ver con lo que hemos venido hablando, tiene que ver con esa actitud que tenemos como hijos de Cristo. Y entonces me gozaba en el Señor de pronto de saber cómo Él apareja todas las cosas para que estemos hablando un mismo idioma, para que estemos entendiendo las cosas de una misma manera. Entonces por eso les invito a que a esta pregunta, todos los que están conectados en este momento, yo espero que puedan participar hoy, no solamente de esta primera pregunta, sino de las 4 preguntas, y es si estamos preparados para hacerlo. Entonces, ya expliqué por qué para mí es importante esto y por qué Pablo inicia hablándonos de humildad, obediencia y negación. Y quiero que no pierda de vista durante todo el resto del estudio, de todo lo que vamos a hablar, que en su vida, en mi vida, siempre debe caracterizarse esas 3 cosas: obediencia, negación y humildad. Muchos ministerios, muchos ministros del Señor, muchas personas con llamamientos santos y grandes perdieron su ministerio, perdieron el camino, perdieron de vista lo que Dios tenía, o porque no tuvieron obediencia, o porque no fueron o no se negaron a sí mismos, o porque no tuvieron ese corazón humilde, o porque no tuvieron ninguna de las 3. Así que yo quiero que usted lo tome de una manera muy muy personal para su vida y que pueda caminar en esto. Y entonces hoy continuamos con nuestro estudio y vamos a leer Romanos capítulo 12 del versículo 4 al 8, pero yo quiero hacer algo en esta noche para que sea más claro para usted, para que sea más entendible. No lo voy a tomar de la Reina Valera, que es la que usualmente leemos, sino hoy yo quiero leer la traducción lenguaje actual, porque creo que es más claro para nosotros lo que nos habla en esta noche. Y ayer en la noche yo ya les advertí y les decía que nos iban a pasar a hablar de servicios, así que déjenme tomarlo lo que dice en la traducción lenguaje actual, y la palabra dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a seguidores de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y este fragmento para mí es impresionante porque ya ahora sí aterrizó plenamente en lo que nosotros vamos a hacer. Recuerde que todas estas características, todas estas habilidades, todo lo que Dios nos está diciendo, tienen que estar enmarcadas siempre en la obediencia, en la negación y en la humildad. Todo lo que nos pide. Y Pablo empieza a hacer un paralelo, y este paralelo que hace es entre el cuerpo humano y la iglesia. Y dice, bueno, usted en su cuerpo humano, hablaba con alguien en estos días, y como ahora las reuniones son solamente por Zoom, no nos podemos reunir. Entonces en la clase que estaba dictando le dije, bueno, a la persona con la que está hablando, le estoy viendo solamente su rostro, y en su rostro yo estoy viendo sus ojos, viendo su nariz y viendo su boca. Y le digo, sus ojos ven cosas espectaculares, cosas maravillosas, colores, atardeceres, amaneceres. Pero sus ojos jamás podrán degustar el sabor de una naranja, jamás podrán degustar el sabor de un mango, de una buena milhoja, ¿verdad? Pero pueden ver. Ahora, su boca sí puede hacer eso, su boca sí puede degustar los sabores, lo salado, lo dulce, lo amargo, lo fuerte. Ay, pero su boca no tiene la capacidad de oler el rico aroma de una flor, el aroma de un buen almuerzo, o sea, lo que sea. Y la nariz no puede ni ver, ni puede saborear, pero sí puede oler. Y son 3 cosas diferentes que están en un mismo cuerpo, que están en un mismo ser, cumplen una función determinada,
pero yo creo que si me dicen ¿qué escoge? Escoja uno de los tres, yo diría no escojo, yo necesito los tres, necesito tanto los ojos como necesito mi nariz, como necesito mi boca. Asimismo dice la palabra que nosotros somos un cuerpo, que somos diferentes en cuanto a nuestros pensamientos, somos diferentes en cuanto a nuestros caracteres. Hay una cosa que nos une, que es común a todos, y es el amor y la lealtad y la gratitud que le tenemos a Cristo. Pero asimismo dice que nos ha dado dones y habilidades, y que esos dones no nos hacen o superiores o no nos hacen inferiores a nadie, sino que todos los dones son importantes para el cuerpo, y es entender que no importa que a mi parecer, a mi entendimiento, haya un miembro de mi cuerpo que sea menos útil. Todos los miembros de mi cuerpo son útiles porque Cristo, o Dios, perdón, en la creación, cuando empezó todo, los colocó con una misión, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de esto, recordé una fábula para niños, y yo quiero hoy leerles esa fábula. Es un poquito larga, pero yo quiero que usted se meta en el cuento conmigo. Voy a tratar de leerlo lo más fluido que pueda, pero quiero pedirle que usted se meta en el cuento y que usted trate de imaginar lo que yo voy hablando para que pueda entender mejor y entender cada parte, ¿verdad? Cada característica de cada uno de los personajes que va a aparecer en esta fábula. Entonces, la fábula se llama Asamblea en la carpintería. Se llama Asamblea en la carpintería. Se dice que una noche de hace muchos siglos, en un pequeño taller de carpintería famoso por los bellos muebles que allí se elaboraban, estando totalmente solas las herramientas, surgió una pelea entre todas ellas. Si bien eran trabajadoras conocidas de toda la vida, la discusión apareció a propósito de cuál de ellas era la más importante en el taller y debía, por lo tanto, quedarse con la presidencia para dirigir los debates. El altercado se desarrolló en los siguientes términos. El martillo fue quien dio comienzo a la asamblea y con 2 imponentes golpes ordenó silencio, lo que obligó a las demás herramientas, que parloteaban sin escucharse, a enmudecer asustadas. Reivindicaba la presidencia, pues consideraba que era quien debía dirigir la caja de herramientas, por ser el mejor en el manejo de las diferencias, ya que sus opiniones eran firmes y contundentes, saberes respecto a los cuales nadie podía albergar ninguna duda. Sin embargo, poco a poco, y superados los primeros golpes, el resto de las herramientas comenzaron a protestar y le exigieron su renuncia. La causa: el martillo hacía demasiado ruido y además se la pasaba todo el tiempo golpeando. Era ruidoso y machacante. Definitivamente no podía presidir la caja de herramientas. Abrumado el martillo con la acusación, comenzó a sentirse pequeño y resolvió esconderse en un rincón para no intervenir más. No sin antes solicitar a los presentes que también fuera expulsado el destornillador, dado que se trataba de una herramienta que daba demasiadas vueltas para conseguir algo y ser útil. Todos gritaron que le asistía la razón al martillo en solicitar esa expulsión. Avergonzado, el destornillador se metió dentro de un cajón. En ese momento dijo la lija: yo sé acabar bien las cosas que comienzo, y me considero la más idónea para poner orden en la caja de herramientas. De inmediato todos vociferaron: no, eres áspera en el trato diario con los demás, con quienes tienes constantes fricciones. La lija desolada se quedó quieta en la estantería desde donde hablaba, pero exigió con voz firme que fuera expulsado también el metro, porque, prejuicioso como era, medía todo según su propia consideración o medida, como si fuera el único perfecto. El metro saltó de pronto de lo más alto del taller y dijo: precisamente por esa razón, es decir, por tener la forma de medir, soy el más idóneo para tomar las medidas del asunto que nos ocupa. Todos dudaron y consideraron que tal vez el metro tenía razón, pero pronto comenzaron de nuevo las disputas. No podía ser creíble que alguien como el metro pudiese ser justo. De repente fueron interrumpidos. La puerta del taller se abrió y entró el carpintero con un trozo de madera en las manos. Todos callaron. Se puso el delantal, buscó y reunió todas las herramientas y comenzó su trabajo. Usó el martillo, la lija,
el metro, los tornillos y las otras herramientas como la sierra y el destornillador, y convirtió aquel trozo de madera en un precioso mueble. Al terminar la labor, el carpintero miró el resultado de su trabajo con satisfacción. Organizó las herramientas en la caja, se quitó el delantal, salió del taller y cerró la puerta con llave. Sin embargo, las herramientas retomaron la deliberación. Fue el serrucho el primero en hablar. Ha quedado claro que todos tenemos defectos y puntos débiles, pero también virtudes y cualidades. Los primeros nos separan, las segundas nos unen y no existen dudas. Con estas últimas es que trabaja el carpintero. Y entre todas las palabras, una sonrisa salió de todas las herramientas. La asamblea en pleno comprendió que no había razón para continuar peleando por la presidencia. El martillo era fuerte, el destornillador unía y aportaba sostén. La lija servía para limar las asperezas y el metro daba exactitud y precisión. Entendieron que eran un equipo capaz de producir belleza y de repente se emocionaron al ver que eran una suerte poder trabajar unidos. De esta forma, la reunión terminó y todas las herramientas se iluminaron de sonrisas, se miraron con complicidad y reconocieron el valor que cada una de ellas aportaba para la elaboración de preciosos muebles. Esta es la fábula de la asamblea de la carpintería. Y la tomé, como les dije, es una fábula de niños, pero siempre me ha gustado porque creo que habla de eso, de lo que somos nosotros. Creo que el domingo, cuando empezaba la exposición, yo le decía cómo nos han querido meter en la cabeza que somos únicos y maravillosos, inigualables y formidables. Y la verdad es que no, somos sencillitos como cualquier persona. Tenemos el gran privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, y estando en el cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades y deberes con el resto del cuerpo. Y creo que cuando Pablo nos habló al inicio de la obediencia, la negación y la humildad, era precisamente para llevarnos a esto. No podíamos entrar a entender la función que vamos a desempeñar, no podíamos entender el lugar que ocupamos en la iglesia si primero no quitamos de nosotros esas ínfulas, si primero, como decíamos anoche, no dejamos de pensar que somos mejores que los demás, que somos los únicos, que somos los más buenos, si no entendemos que nuestra obediencia es la mejor adoración al Señor, y si no entendemos que es necesario negarnos a lo que este mundo ofrece para caminar en lo que Dios quiere. Así que en esa fábula que acabamos de leer nos enseña que cuando tomamos los dones o los privilegios, las habilidades que Dios nos ha colocado como cosas para desarrollar en nosotros altivez o individualismo, estamos fallando y estamos errando al blanco. Y errar al blanco simplemente es pecar, no estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Y debemos más bien entender que nuestros talentos, nuestras habilidades sirven para animar a otros, para fortalecer a otros, para bendecir a otros, pero asimismo nos llevan a entender que también dependemos de otros, que son otros las personas los que también en un momento determinado nos van a servir a nosotros, y eso mantiene la unidad. Eso mantiene el entender que no somos indispensables, no sería la palabra acá, sino que no somos únicos o solitarios y que no somos mejores que nadie. Las herramientas estaban pensando que cada una por lo que hacía era mejor que la otra, pero al final, cuando el carpintero entra, entienden que todas tienen un mismo valor y que tal vez no sería lo mismo si una de ellas no estuviera en el trabajo que estaban realizando. Y la iglesia es eso. La iglesia es un conjunto de personas que hemos recibido de parte de Dios habilidades, talentos, capacidades para poder desarrollar lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pablo nos invita a usar los dones que Dios nos ha dado con fidelidad y humildad. Entonces, si Dios me ha dado a mí la posibilidad de desarrollar el pastorado, pues ese pastorado debe ser a partir del servicio, como siempre lo he dicho, y debe ser con fidelidad y con humildad. Si Dios le da a los ministros de alabanza la voz que tienen o la capacidad que tienen para interpretar un instrumento, pues tienen que hacerlo con fidelidad y con humildad. Pero asimismo la persona que sirve, corriendo las sillas, acomodando a las personas cuando llegamos al servicio, esa misma persona también tiene que hacerlo con humildad y con fidelidad, entendiendo que hemos recibido de gracia de parte de Dios la sabiduría para administrar estos dones.
la sabiduría y el entendimiento para poder desarrollar lo que Dios nos ha dado. Ahora sabemos que hay dones espirituales, dados por el Espíritu Santo, se lo hemos explicado en clase, y si usted no ha estudiado y ni lo sabe, entonces estudie para que lo sepa, pero hablamos que los dones del Espíritu Santo son de profecía, de ciencia, de discernimiento. Sabemos que hay unos dones o unos ministerios que entrega el Hijo, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, que son los ministerios que son llamados específicos y que dice que para el cuerpo de Cristo. Pero acá entendemos que esto que está en Romanos son habilidades innatas que Dios nos dio, pero para ir aún creciendo en el cuerpo de Cristo. Voy a decir algo que se me ocurre en este momento. Ustedes ven al pastor todos los días predicando, pero tal vez ustedes no ven a la pastora atrás de la cámara, qué sé yo, en la iglesia, por ejemplo, el domingo ayudando a los chicos. El domingo me pasó algo que yo lo admiré o lo valoré. Lucy no podía ir y yo dije, no, pues Alvarito tampoco vaya porque no hay necesidad, vamos solamente a grabar y nos venimos. Pues resulta que cuando estaba empezando el servicio, cuando a punto de, y ustedes sabían el estrés que yo tenía, Mateo me dice, ¿y el agua? Y claro, el agua, algo tan sencillo, pero resulta que no era la responsabilidad de ellos, tampoco era la mía, pero quien tenía que cumplir esa responsabilidad no estaba, porque a mí se me ocurrió que no era importante que fuera. Y no en una actitud de soberbia, sino más bien en un sentir que no era necesario. Pero ahí dije, claro, porque cuando salí por el agua, primero, había agua en la iglesia, yo no lo sabía, porque no manejo esa área, entonces me fui para afuera a pedir el agua, y en el trayecto que salgo a la calle y vuelvo, es cuando me doy cuenta que pasó algo y que la gente está desconectada. Entonces mire cómo nos podemos descuidar cuando no entendemos que cada persona es valiosa, que cada persona es importante, que somos un equipo y que todos necesitamos unos de otros. Tal vez nosotros nunca vemos al Señor que lleva la contabilidad en la iglesia, nunca lo vemos, Él nunca aparece en el altar, Él nunca va a predicar. Bueno, esperemos que un día predique si Dios le da la opción, pero nunca lo vemos en ese trabajo. Pero el trabajo que Él hace nos permite estar al día con las cuentas, nos permite cubrir las cosas que tenemos, nos permite medir cómo vamos en el proceso de la iglesia. Tal vez usted nunca ve a la señora que nos ayuda para que el templo esté bonito el domingo que usted llega, porque ese trabajo es silencioso, es callado, nadie lo ve. Pero qué lindo cuando usted llega a la iglesia y encuentra todo hermoso, porque hay algo bien particular. Si usted encuentra todo hermoso, es normal, no ha pasado nada raro. Pero si usted un día llegara y encontrara todo polviento, desordenado, mugre, usted mismo diría, ¿qué pasó acá? ¿No hubo quien hiciera esto? Y entonces nos muestra cómo tan importante somos cada parte del equipo, cada parte. Y esto se aplica a todo en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo esto, nosotros cuando tenemos esos dones, entonces para mí Dios es el artista, así como el carpintero de la obra, pero digamos que Él tiene una paleta en su mano y en esa paleta hay una diversidad de colores básicos, pero esos colores básicos Él sabe cómo mezclarlos para hacer unas tonalidades únicas y permitirnos a nosotros como discípulos de Cristo resplandecer en lo mejor que Él quiere, pero resplandecer no con nuestra luz, sino con su luz, y no para nuestra gloria, sino para su gloria, para honrarlo a Él, para alabarle a Él, para bendecirle. Esta mañana estaba con una niña enseñándole a hacer un devocional, y resulta que le di un texto para que ella empezara a formar este devocional, y tomó una parte donde decía que la luz había venido al mundo y que no éramos nosotros, y me explicaba esto, me decía, esto quiere decir que no brillamos con luz propia, que la luz solamente es de Cristo, que no podemos adorar a ningún hombre. Y le di el puñito y le dije, perfecto, eso es lo que Dios nos está diciendo, y tal vez es lo que nos está hablando en esta noche, de que Él es el perfecto, es el que merece la honra, la gloria y la reverencia. Ahora, yo tomo estos dones que está hablando Pablo. Ahora es algo mío, no es esto, no es teológico, no, sino es mío, y lo miro como el primero, como una habilidad de llevar el mensaje a otros. El primero, el de la profecía. Los dos siguientes los veo como una habilidad para servir a otros en el mensaje. O sea, cómo yo sirvo a otros para que entiendan el mensaje. Y los últimos los veo como una habilidad para guiar y hacer crecer a otros en ese mensaje. Entonces podría decir que el que lleva el mensaje va hacia afuera.
es como el que lanza la caña, es como el que pesca, el como que trae a la gente. Los que están adentro son los que sirven en el que la gente que está entrando pueda afirmarse. Podríamos decir que ahí son los líderes de los grupos, afirmarse, llevarlo, guiarlo, aconsejarlo, fortalecerlo, bendecirlo. Algo que es una bendición para mí con los grupos es saber que tenemos líderes, porque no, o sea, el pastor no puede pretender atender a todo el mundo porque no tiene tiempo, no tiene la capacidad, porque las cosas no le darían. Si atendiera a cada persona de la iglesia, no podría preparar los mensajes, no podría dedicarse al estudio de la palabra, no podría hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Pero gracias a Dios hay esas personas que están sirviendo a través de la enseñanza, y después los últimos nos ayudan a crecer y nos ayudan a ser guiados. Entonces todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Ya terminando esta primera parte, quiero leer sus respuestas y quiero mirar a ustedes cómo las entienden. Y entonces acá está la pregunta, la recuerdo, es: ¿estás preparado para servir en obediencia, negación y humildad? Estelita nos está saludando, muy buenas noches. Argenis dice: me falta mucho, creo que no estoy preparado. Argenis, entonces estamos en eso, en esa preparación, todos los que estamos acá. Espero que contesten. Freddy dice: aún no estoy preparado, tengo que profundizar más en el estudio de la palabra de Dios. Ok, voy a tomar algo que dice Freddy. Pero a veces también, o sea, es importante el estudio, pero a veces también es iniciar. Es empezar a hacerlo. Cuando yo aprendí a nadar, la primera clase me metieron al agua. Yo dije: no, espere, primero explíqueme. Me dijeron: no, tiene que meterse al agua, porque si no se mete al agua, ¿cómo va a empezar por lo menos a perderle el miedo? Entonces no servimos. Me gustó algo, esta tarde estaba con María Paula y estaba alguien con nosotros y estábamos hablando de las personas que dirigen la oración, y hay alguien que ella quiere mucho y le dije: ponga a esta persona que dirige ya la próxima oración, y me dijo: no, pastor, todavía no es el tiempo. Y ella lo entendió, dijo: primero tiene que servir. ¿Y a qué se refería ella? Primero que empiece por los primeros pinitos, o sea, no va a ponerse de una vez a servir predicando cuando no ha hecho otras cosas. Así que de eso se habla. Dice Alexandra: no, Paz, anhelo llegar al punto de negación, obediencia y humildad en Dios, con mayúscula, miales, quiero que tenga, pero aún me falta, se me salta la cadena. Bueno, entonces trabajamos en eso. Misato dice: eso creo, me fascina servir, aunque a veces no niego que no a todo el mundo sirvo con el mismo agrado. Necesito mucho del Espíritu Santo. Gracias por tu honestidad, y bueno, todos necesitamos esa unción. Olguita dice: en el día a día mi vida es un proceso en Cristo. Un proceso en Cristo, y sé que me falta mucho y me ayudará en mi cambio, pero aún quiero servir a Cristo y poner mi vida al servicio de la iglesia. Amén, qué bueno. Dice Alvarito: he servido por mucho tiempo, me gusta hacerlo, pero siendo honesto, me falta un poquito de cada una. Ok, vamos a trabajar en eso. Doña Belkis la veo muchas veces, pero no veo la respuesta, así que espero la respuesta, doña Belkis. Aida dice: escuchando la fábula digo: ay, me gusta servir. En el proceso aprendo que de todos un poquito, para ser parte del cuerpo y no pretender hacerlo, haberlo alcanzado todo ya. Ok, vuelve y aparece Belkis varias veces, pero no me responde. Scarlett dice: creo que todavía me falta mucho para aprender y conocer de él, pero todo es posible. Amén, así es. Y otra vez me aparece Belkis 50 veces, pero no responde. Marta Soler dice: aún me falta. Mi anhelo es servir a Dios con gratitud y entrega total. Amén. Estela dice: estoy en la etapa de aprendizaje. Muy bien. Y bueno, esas son las respuestas que hay hasta ahora. Y bueno, vamos adelante. Y entonces recuerde que el título de la enseñanza hoy es: si tienes oportunidad. Y el primer punto es: si tienes oportunidad, habla. Si tienes oportunidad, habla. ¿De acuerdo? No necesitamos el altar de una iglesia, el púlpito de una iglesia, para compartir de la palabra. En tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu colegio, en tu vecindario, con tu familia, en el lugar donde tú estés, tú tienes la oportunidad. Así que si tienes la oportunidad, habla. Y tomando este primer punto, Alexandra dice: vamos a servir. Viene mi siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es: ¿aprovechas cada oportunidad que tienes para
evangelizar? Glorita Cuervo está respondiendo, me falta mucho aprender. Ok, entonces la pregunta es, ¿aprovechas cada oportunidad que tienes para evangelizar? Entonces quiero que pienses en eso, si aprovechas, si cada que tienes la oportunidad de evangelizar, aprovechas para decirle a la gente del amor y de la gracia. Alguna vez escuché algo y yo pienso que es de esta manera. Si, voy a colocarlo con lo de moda, el COVID-19. Si tú descubrieras ahora, pero no las redes sociales ni las cadenas que aparecen, que por allá en Perú, que no sé qué, que encuentran la cura, no. Si realmente tú conscientemente descubres algo y que comprobado sabes que esto cura el COVID, dime si tú te quedarías callado o lo compartirías con todo el mundo. ¿Sabe que el COVID me ha llevado a mí a tener una analogía muy clara? Tenemos tanto susto, tanto miedo de que el COVID llegue a la vida de nuestros familiares y los mate, pero no nos hemos dado cuenta que hay un virus más fuerte que se llama pecado y que los está matando, esa condenación eterna. Y tenemos la cura, que es lo más duro, que tenemos en las manos la herramienta y que podemos llevarla. Entonces aquí, en eso, si tienes oportunidad, habla. Entonces habla porque el texto dice, en la primera parte, dice, por eso, si Dios nos autorizó para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a sus seguidores. Así que sí, Él nos da el privilegio de hablar, hagámoslo. Y en la Reina Valera lo menciona como el de profetizar, hágalo conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra profetizar, la definición correcta es hablar hacia afuera. O sea, no está hablando de hablar en el grupo en el que estamos siempre, sino hablar hacia afuera, ir hacia afuera, llevar la palabra, llevar el mensaje. No está hablando de esa habilidad espiritual que viene de los dones del Espíritu Santo, de poder mirar el futuro y decir Dios va a... No está hablando de esa habilidad. Cada vez que alguien se levanta y habla de parte de Dios, está profetizando. Tal vez en este momento yo estoy profetizando, por eso es tan delicado, porque entonces cuando yo profetizo quiere decir que yo estudié un texto bíblico para llevar esa palabra a la iglesia. Yo no estudié un texto bíblico para decirles yo pienso y en mi análisis y en yo no hago eso. O sea, nadie que lea la palabra tiene que hacer eso, sino que tenemos que llevar es el mensaje que Cristo quiere que se lleve. Y eso es la profecía de la que está hablando acá, llevarle el mensaje. Y entonces en ese mensaje se emplea la mención para hablar de la habilidad innata de compartir el mensaje. Entonces, digamos que hay personas, hay unos predicadores que usted escucha y queda así con la boca abierta y dice tremendas, cómo habla, cómo se hace entender, cómo no sé qué. Es una habilidad, es un talento. ¿Es mejor que alguien? No es mejor que nadie. Ese fue el talento que Dios le dio a esa persona, fue la habilidad. No lo hace superior, no lo hace superhombre, no lo hace más o menos santo. Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos sus hijos. Simplemente a esas personas Dios les dio la habilidad innata de hacerlo, la habilidad innata de compartir la palabra, de predicar la palabra. Pero tal vez en el momento en donde tú estás con tus compañeros de trabajo, estás con tus compañeros del barrio, con los que sales a jugar fútbol, las chicas con las niñas que van a tomar el café, tal vez en esos lugares, en esos espacios es donde Dios te da la oportunidad de poder compartir el mensaje. Es donde Dios te da la oportunidad de poder llevar a otros a que podamos llevar la palabra, que podamos ministrar a otros con el mensaje que cambia vidas, que transforma vidas y que podamos ministrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es una habilidad? ¿Por qué la habla como una habilidad? Porque resulta que esa habilidad viene acompañada de que la gente que te está escuchando despierte una inquietud, sea confrontada y tome decisiones. Voy a decir una crítica, pero hace muchos años, cuando yo apenas estaba empezando el pastorado, con un pastor amigo teníamos a cargo estar en el servicio de las 5 de la tarde donde nosotros estábamos, en la iglesia a la que asistíamos. Y generalmente a las 5 de la tarde en la iglesia donde yo estaba era culto como evangelístico, lo llamaban, y siempre traían un invitado. Una persona, no era ninguno de los pastores de la iglesia, sino era un invitado. Y uno se encontraba con unos muy buenos predicadores, pero encontraba unos que eran ladrilludos. Y resulta que había uno que llegó un día. El servicio empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche. Y el hombre empezó a predicar y eran las 7 de la noche y estaba todavía como por la introducción.
y la iglesia estaba totalmente fría y así todos como dormidos, y él decía: ay, yo siento la unción del Espíritu Santo acá, y aunque usted no la sienta, yo sé que está. Y yo como que me miraba con el amigo y decíamos: pero no sé dónde está porque nadie la siente. Y él juraba que sí, pero no. No, ¿por qué? Porque cuando viene de Dios, obviamente genera una expectativa, genera un aliento, genera un desafío, y al final nos lleva a tomar una decisión, nos lleva a ser confrontados. Esa es la capacidad que Dios nos da en ese sentido para que la gente pueda tomar decisiones. El predicador es responsable entonces de la fidelidad del mensaje, de cómo lleva la palabra, que esa palabra sea realmente lo que Dios quiso decir, no el pensamiento del predicador. Y a la vez el predicador tiene una responsabilidad adicional, y esa responsabilidad adicional es que esa persona que lleva el mensaje viva el mensaje, que su vida, que sus actos, que su forma de comportarse con los demás hable de que ese mensaje es real, de que él lo puede predicar en su vida, que no es algo que dijo muy bonito desde un altar, pero que cuando baja del altar ya es totalmente contrario, sino que es consecuente su forma de vida con lo que él está hablando. Esa es la parte del don de profecía del que está hablando acá. Y la palabra nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que esa es la enseñanza, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿de acuerdo? Ahora quiero leer sus respuestas, y en sus respuestas entonces la pregunta es: ¿aprovechas cada oportunidad que tienes para evangelizar? Y entonces voy a mirar. Amparito dice: mientras tengo la oportunidad, yo siempre lo hago. Muy bien, Amparito, me alegra. Dice Alexandra: yo sí, amo compartir y hablar de Dios. ¿Cómo no hacerlo si Dios ha transformado mi vida? Y si pudo hacerlo conmigo, ¿cómo no lo hará con los demás? Amén, mi Alex. Yanira, mi esposita negra, dice: sí, trato, pero en ocasiones me cuesta. Dice la doctora Aida: sí, cada lugar, cada circunstancia, en cada oportunidad de hablar, y cuando empiezo, frenar me cuesta. Mi mejor espacio, la consulta. Claro, tiene a todos ahí con la boca abierta, no pueden protestar. Muy bien, mi doc. Martica dice: uy, he perdido muchas oportunidades, he compartido muy poco la palabra de Dios. Bueno, Dios te habla. Celia Piñeros nos manda un corazoncito. Olguita dice: necesitamos que las personas salgan positivas para Jesús. Muy bien, no pueden conocer a Jesús si yo como iglesia me quedo callada. Por tanto, cuando tengo la oportunidad les comparto de las buenas nuevas. Muy bien, gracias. Don Álvaro Marín dice: sí lo he hecho. Ay, se me fue la de Álvaro Marín. Sí lo he hecho, pero no con cada oportunidad. Pero el pastor un día dijo: hasta con tu vida puedes predicar. Pues la verdad, siempre quiero ser ejemplo a los demás. Amén, mi discípulo amado. Esa es la respuesta. Misato dice: sí, trato, pero en ocasiones le pregunto a Dios: ¿qué digo? Bueno, recuerda, tú dijiste antes que querías del Espíritu Santo. Bueno, recuerda que el Espíritu Santo dice que en ese momento te daría la palabra para compartir. Miladis dice: sí, aprovecho las oportunidades que tengo para predicar, aunque reconozco que he perdido algunas oportunidades. Mi Lili desde la costa dice: buenas noches, te saludamos también, mi Lili, y qué bueno que estés con nosotros. Así que qué bueno que podamos compartir la palabra y que podamos estar atentos a llevar ese mensaje. Pero vuelvo, segundo punto. El primero era: si puedes, si tienes la oportunidad, habla. Y ahora el segundo es: si tienes la oportunidad, sirve. Si tienes la oportunidad, sirve. Entonces también, así como tenemos oportunidades para llevar el evangelio, tomo algo que está diciendo Álvaro Marín en este momento, y dice: y entonces con mi vida. Claro, tal vez cuando tú sirves, estás predicando. Tuvimos una experiencia con mi esposa finalizando el año y empezando este año. Y es una persona en algún lugar de La Mancha, que nos veía siempre y era muy seria con nosotros, y muy, muy distante y muy fría. Pero esta persona tuvo una necesidad, y nosotros lo que hicimos fue mostrarle amor a esa persona, mostrarle solidaridad, acercarnos a esa persona, rodearla y estar con ella en ese momento de dificultad que estaba pasando.
Y esa actitud fue, ¡pum!, derrumbar una barrera, derrumbar lo que estaba sucediendo. Y creo que es la invitación que Dios nos hace a derrumbar barreras. Así que lo podemos hacer cuando Dios nos da la oportunidad. Por eso mi siguiente pregunta es esta. ¿Eres diligente cuando sabes que puedes servir a otros? ¿Eres diligente cuando sabes que puedes servir a otros? Entonces está hablando de si estás aprovechando las oportunidades que tienes para poder servir a las personas. Si estás aprovechando cuando alguien necesita de ti y tú tienes la capacidad o la posibilidad de hacerlo. ¿Eres diligente? Porque el texto, y no lo copié acá, se me quedó, pero el texto sigue diciendo lo siguiente. Dice, por eso... Si nos pone a servir a otros, sirvámoslo bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Está diciendo esa parte. Y entonces yo quiero tomar el servicio como en esa parte. Entonces en este grupo yo lo enmarco en el servicio y en la enseñanza. Yo puedo servir, y servir es una manera de predicar, y la enseñanza es una manera como nosotros empezamos como a orientar a la gente. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando llegamos a Cristo, obviamente llegamos a Cristo, Cristo nos impacta, su amor, su gracia y su bendición, pero nosotros tenemos un contexto religioso de lo que veíamos antes. Fuera que fuéramos católicos o no tan buenos católicos, o que viniéramos de otra situación, o que tal vez no tuviéramos una relación con Dios, pero tenemos ciertas circunstancias o ciertos pensamientos. Y entonces yo empiezo a orientar, yo empiezo a guiar, yo empiezo a mostrarle a la gente. ¿Y cómo lo hago? Con amor. Mira, esto no está bien, esto tienes que hacerlo de tal manera, tienes que cambiar esta actitud, tienes que cambiar este pensamiento. Y allí es donde Dios empieza a mostrarnos el cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo del servicio, y déjenme referirme primeramente al servicio, se usa la palabra para denotar de esas personas que sirven, pero no por imposición, sino por virtud. Y yo creo que todos conocemos ese tipo de personas. Satu decía algo, y acá es donde tenemos que avanzar en el Señor, porque lo que le pasa a Satu seguramente nos pasa a todos. Hay personas a las que nos es más fácil servir que a otras. Hay personas que nos es más fácil, pero resulta que las que son más difíciles tal vez son esas lijas de las que hablaba la caja de herramientas, que nos pulen el carácter, que nos llevan a esa humildad que Dios quiere, que nos llevan a esa negación y que nos llevan a esa obediencia. Porque servir al que amamos es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué mamá que está acá no disfruta cuando le va a servir la comida a su hijo, o le va a planchar la ropa, o va a hacer, qué sé yo, llevarle el trabajo al colegio, a la universidad, lo que sea? Lo disfrutamos porque son personas que amamos. Pero qué duro es cuando vamos a servir a alguien que de pronto sabemos que es tosco, sabemos que es frío, sabemos que de pronto ha criticado o ha murmurado en contra de nosotros. Y tal vez yo colocaría esa experiencia que tuvimos a principio de año con mi esposa para entender que lo hicimos con todo el amor, lo hicimos con toda la gracia, y fue una bendición poder servir. Y resulta que la palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira, y obviamente la palabra es totalmente sabia, pero la blanda respuesta también podría yo adicionarle que la blanda actitud, cuando tú respondes al mal. Romanos 12:26, al terminar esto dice: y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que me está hablando de que yo puedo tener esa actitud de servicio, y entonces cuando yo desarrollo eso a partir del Espíritu Santo. Y entonces yo les hablaba el domingo que la obra del Espíritu Santo sobrenatural que queremos no es la de temblar o de caernos al piso, no. La obra sobrenatural que queremos es ver la obra sobrenatural que hizo en mi corazón, para entender que antes, que cuando yo era rencoroso, vengativo, o cuando simplemente no tenía feeling con alguien, lo dejaba deshecho. Bueno, ahora tengo la posibilidad y la capacidad de, por la virtud, no por imposición, no porque me toca, sino por la virtud de Dios, servirlo. Esto incluye toda ayuda práctica, desde en la iglesia, darle la silla, acomodarlo, qué sé yo, tomarle los datos, hasta el hecho de saber que si esa persona que es hermano mío en la fe está pasando un momento de dificultad, yo puedo ir a ayudarle, yo puedo estar con esa persona, y no necesariamente es llevarle plata, no necesariamente es llevarle un mercado, sino yo puedo ir y sentarme con esas personas.
Yo puedo ir a pasar una tarde con alguien que está enfermo. Yo puedo ir a visitar al que está en la cárcel. Yo puedo dar una palabra de aliento. Yo puedo llamar y preguntar cómo está, cómo se siente, cómo está el ánimo, cómo podemos seguir adelante. Y esa es la parte que incluye. Y nuestro mejor ejemplo de servicio, el top 10 de servicio, el 1A en este aspecto, Jesucristo de Nazaret. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero este grupo no está hablando solamente del servicio, sino también habla de la enseñanza. Y resulta que el enseñar también es una habilidad. La enseñanza es una capacidad en donde la persona que enseña es aquella persona que tiene la capacidad de aclarar, interpretar, sintetizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Entonces tomar aquellas cosas profundas que son como enredadas, como que no entendemos, y traerlas, colocarlas a la luz y decir: vea, es esto lo que dice la palabra. Perdóneme, voy a colocarles a aquellos que tienen la posibilidad de explicarnos con plastilina, de que hay cosas que son enredadas y lo hacen ver tan sencillo, lo hacen, ve, oiga, yo no entendía, ve que tan sencillo esto. Hoy con la persona que estaba enseñándole a hacer el devocional fue tan bonito porque leyó un texto y dijo: sí, ya lo entendí, y le empecé a hacer preguntas y me decía, le dije, no, léelo otra vez, mira esto, y le empecé a guiar, y al final dijo: wow, o sea, sí lo entiendo, qué bueno, pero no sabía cómo se hacía. Y entonces podemos enseñar, eso es lo que nos está hablando ahora. Esta es una habilidad que obviamente requieren los pastores. Yo pienso que está en el equipamiento de lo que Dios hace, no por exaltación, no, porque tiene que haber esa capacidad en el pastor, porque es el que va a enseñar a sus discípulos. Pero resulta que no es algo solamente para el pastor, sino que Dios ha preparado. Entonces, por ejemplo, los que han tomado clases y han visto la gama de maestros que tenemos en la iglesia, bueno, qué rico saber que hay personas que tienen la habilidad para enseñar, para dirigir, para enseñarnos, que el pastor no tiene que estar ahí, porque hay personas que nos están enseñando y que tienen ese talento o esa habilidad. Entonces tenemos maestros como Fanny, como Lucy, como Héctor, como Nancy, como todos los que están enseñándoles, y es un tiempo muy especial de bendición, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido necesitamos, eso sí, desarrollar el carácter. Bueno, lo primero, obediencia, negación, humildad, pero también que sean personas maduras, responsables, porque no hay cosa más dura que una persona irresponsable, y calificadas. ¿A qué me refiero yo con la responsabilidad? Yo no puedo llegar acá a decir: ay, verdad, hay casa en casa, ay, Mateo, prenda ahí esa cámara a ver qué sale, a ver qué nos inventamos hoy. No, esto no es de inventarse. Si creo que usted mira, está todo ya preparado, todo listo. Mañana el grupo de influencia de John Networks, por favor, no se lo pierdan. Es más, estoy tan como dicen, tan ñoño, que les voy a mandar un instructivo de la dinámica que vamos a hacer mañana para no perder tiempo. Y la idea es que podamos mostrar que lo que hacemos, lo hacemos con responsabilidad, con madurez, con entrega. Me encanta ver los maestros de la iglesia. En esta tarde estuvo Claudita acá con nosotros preparando la clase del domingo, y veo primero los maestros cómo se empeñan en hacerlo bien, en preparar su clase, sus versículos, sus actividades, todo lo que hay, y todos los chicos de audiovisuales cómo se están dedicando a colocar la mejor excelencia en las clases que están presentando. Todo eso habla de la enseñanza y habla de esa capacidad y de esa responsabilidad. Por favor, si tienes un ministerio, es para el Señor, no es para el hombre. Tú no le estás quedando mal al pastor, no le estás quedando mal al líder del ministerio. No, nosotros no importamos. Pero si Dios te dio el privilegio de pertenecer a la iglesia, y si Dios te dio el privilegio de ser maestro, mi pregunta es: ¿cómo respondes a ese privilegio? ¿De qué manera lo haces? Porque somos responsables. Y entonces habla de la habilidad única, y entonces, aunque es lo mismo que el predicador en cuanto al contenido, porque obviamente el maestro no va a enseñar cosas diferentes a las que enseña el predicador, de pronto la diferencia radica en que el maestro es un pedagogo
el predicador es una persona que tiene la capacidad de llevarlo a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces va más en la forma, pero es lo mismo. Y dice en 2 de Timoteo 2, hablando de la enseñanza: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estelita dijo: estoy en un proceso de formación. Freddy dijo: aún no estoy preparado. Pero yo quiero decirle, por ejemplo, a Estelita y a Freddy y a todos los que están estudiando, todos los maestros, sé que todos los maestros que en este momento les están enseñando fueron maestros que se sentaron un día a escuchar al pastor, a escuchar cómo enseñaba, cómo decía. Quiero decirles que los de la iglesia, los antiguos, tuvieron que aguantarse como 4 veces 12 pasos, porque 4 veces dicté los 12 pasos en cosas que estábamos haciendo. Pero qué bueno hoy sentir la satisfacción, la alegría de saber que esas personas con las que me senté ahora son los que están enseñando. Y seguramente usted que está sentado recibiendo de ellos clase, un día será usted el que esté allí para dar esa clase. Así que me parece bien importante, y vamos entonces a mirar la respuesta de lo que ustedes han dicho con respecto a: ¿eres diligente cuando sabes que puedes servir a otros? Y dice Alexandra: creo que sí, Paz. Procuro ayudar a todos los que el Señor me pone. Bueno, esto sí quiero dar toda la fidelidad. Sé que Alexandra es una mujer que tiene un corazón de servicio total y con el corazón alegre. Y bueno, y no solamente Alexandra, Giovanni y Alexandra son los dos. Martica dice: creo que sí, Dios me regaló el don y me gusta aprovecharlo. Y lo mismo, yo quisiera destacar en estas dos mujeres que han hablado, que yo sé, me consta que sirven y jamás están levantando, no, ellas lo hacen de una manera silenciosa. Dice Yanira: sí, me encanta poder ser útil y me gusta sorprender a las personas dando una semilla de amor de Cristo. Perfecto, y lo sé que así es. La doctora Ida: creo que sí, me gusta y creo que doy lo mejor de mí. Amén, así es. Dice Amparito: el Pepo, el trabajo de Dios. El Pepo, bueno, no entiendo qué es el Pepo, el trabajo de Dios. Me dio, el peso de correr, de amparar. El peso del trabajo que Dios me dio, el peso correr, de amparar, yo lo hago con todo amor. Bueno, que ella sirve con todo amor. Y la capacidad que es de él. Ok, Milady dice: sí, soy diligente para servir a otros. Además, me gusta hacerlo. Muy bien. Nancy dice: sí, hago lo posible por estar pendiente y ayudar a las personas que puedo identificar que tienen necesidad. Amén, así es. Gloria a Dios por este liderazgo diligente. Amparito: eso fue lo que Dios me mandó a hacer con las personas que lo necesitan hasta donde yo pueda, y lo hice con todo el corazón. Don Álvaro Marín dice: la verdad, soy como el vaso de agua que no se le niega a nadie, siempre dispuesto a servir. Sí, Señor, mi vasito de agua. Muy bien. Argenis dice: sí, soy diligente, me encanta servir a los demás y no me importa si me dan las gracias, que en oportunidades me pasa, pero que en nuestro Señor Jesucristo es cuando mi voluntad. Ok. Misato dice: sí, trato de poner lo mejor de mí y lo disfruto, aunque como dije antes, no todos. Me gusta servir con todo el gusto. Olguita dice: sí. Nancy dice: amén. Dios bendiga a todos los maestros de ICAS. Amén. Y dice Claudita: sí, me gusta servir al otro con mucho amor y responsabilidad. Bueno, gracias por sus respuestas y vamos bien. Luna Vega dice: soy feliz, me siento bien cuando ayudo a los demás. Perfecto, qué bueno ese don de servicio. Y bueno, ya dijimos: si tienes oportunidad, habla. Si tienes oportunidad, sirve. Y va mi tercer punto: si tienes oportunidad, alienta. Si tienes oportunidad, alienta. Entonces, también es tan importante entender o tener la capacidad de fortalecer a otros. Alguna vez escuché una historia triste, para mí triste, y era que los únicos soldados que mataban, el único ejército que mataba a sus propios soldados eran los cristianos. Pero no será así entre nosotros. ¿Y a qué se refería? A que de pronto veíamos a alguien en debilidad, veíamos a alguien que caía no sé qué y le caíamos encima. Eso le pasa: yo sí sabía que iba a caer, yo sí sabía que era pecador, es que yo lo tenía entre ojos. No será así entre nosotros. Y creo que con esta pregunta que le voy a hacer lo va a entender usted mucho más. Aparto de esto, ni usted ni yo somos perfectos. Y usted y yo somos propensos a equivocarnos. ¿Queremos equivocarnos? No. Pedro
Cuando Jesús le dijo, me negarás 3 veces, Pedro dijo, yo, Señor, yo jamás te voy a negar, jamás en la vida, dijo Pedro. Y al ratico lo estaba negando. Ay, a mí ese episodio me conmueve mucho, no sé por qué, pero me conmueve tenazmente ese episodio. Y entonces no digas jamás. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿tratas a los demás como te gustaría ser tratado? Tremenda esa pregunta, es para que la pienses, y me gustaría que todos los que están conectados en esta noche la respondieran. ¿Tratas a los demás como te gustaría ser tratado? Entonces, obviamente, en dignidad, en honra, en respeto, tratas a los demás como tú quieres ser tratado. Pero voy a colocar los 2 espacios. Por ejemplo, si tú estás bendecido y estás bien y te gusta que la gente se alegre con tu alegría y no que te sienta envidia, ¿tratas a los demás como te gustaría ser tratado? Pero si de pronto estás pasando un momento de tribulación, de dificultad, las cosas no están bien y quisieras que la gente te apoyara, ¿tratas a los demás como te gustaría ser tratado? O si te equivocas y cometes un error y pecas contra Dios, ¿tratas a los demás como te gustaría ser tratado? Entonces, antes de responder la pregunta, piensa en las múltiples situaciones en las que te puedes ver involucrado y en las que te gustaría, o en la que dirías, ¿cómo me gustaría que la gente actuara en este momento? ¿Cómo me gustaría que la gente reaccionara sobre mí en este momento? Porque eso tiene que ver con obediencia, con negación y con humildad. Entonces, si tienes oportunidad, alienta. Y en este último grupo nos habla de 4 cosas: la exhortación, el repartir, el presidir y el hacer su misericordia. Y voy rápido porque ya vi la hora. Y entonces en la exhortación nos llama a alentar, edificar, buscando la obediencia del Señor, pero cuidado, no es regañar. Yo no sé si tenga la fama de regañar, pero alguna vez alguien me dijo, no lo he llamado porque usted me va a regañar. Le dije, no, yo no regaño a nadie. Seguramente exhorto, seguramente dirijo. Y entonces hay una exhortación negativa, que es cuando vemos que alguien está en pecado y no estamos regañando, pero sí amonestamos y corregimos, sí decimos, el camino que estás tomando está mal, lo que estás haciendo está en contra de la voluntad de Dios, lo que estás haciendo te puede llevar a una condenación eterna. O podemos hacerlo de una manera positiva cuando alguien está pasando una crisis, una situación difícil, una pandemia, está pasando una crisis económica, una crisis familiar, y nosotros vamos y animamos, fortalecemos, consolamos en medio de las luchas. Esa es la palabra de exhortación. El repartir habla de un corazón generoso y sacrificado por suplir las necesidades de aquellos que la están pasando mal. Y entonces usa no solamente su tiempo, sino también sus recursos con humildad, con sencillez de corazón. Todo no para mi propia gloria, como decía Argenis, no para que me den las gracias, sino para la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea bendecido y para que Él pueda recibir todo el reconocimiento. Presidir, y acá me parece bien importante, porque no todo el mundo tiene la capacidad de liderar, y no es malo, o sea, no es malo, no todo el mundo. Tenemos que entender cuál es el talento. Pero hay personas que tienen la capacidad de organizar a otros. Si usted mira, ¿quién tenía la capacidad de presidir? Moisés. Moisés presidió la elaboración de un tabernáculo para Dios. Pero si usted lee el Éxodo con detenimiento, usted se da cuenta que Moisés no fue el que cosió las cortinas, ni Moisés fue el que hizo la ornamentación, ni Moisés. No, Moisés no hizo nada de eso. Moisés dirigió, unió los puntos para que la gente pudiera trabajar de la mejor manera. Entonces el dirigir es algo que Dios nos da, el presidir, que corresponde a la habilidad de liderar y puede guiar a otros, corregir el rumbo o direccionar en sentido de lo que queremos, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo ejerzo? En mi familia, lo ejerzo en la sociedad, lo puedo ejercer en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Y la misericordia yo la relaciono mucho con lo que en la iglesia tenemos como la obra social que queremos que llegue a ser fundación, y es la habilidad de sentir el dolor del que sufre, acompañar al que está sufriendo de corazón sincero en su proceso y sufrir con él, estar con esa persona de corazón, que nuestro apoyo sea material, pero que nuestro apoyo también sea emocional y que nuestro apoyo también sea espiritual. Todo esto se fundamenta en algo que es el amor, porque el amor es el fundamento del evangelio. Y acá yo quisiera concluirlo con esto.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que está diciendo que cuando yo amo a alguien que está a mi lado sufriendo, es cuando yo puedo realmente entender que estoy amando a Dios. Ayer yo les daba unas características de la persona egoísta, y decíamos que la persona egoísta era aquella que no veía el dolor. Alguien está con hambre y usted dice: ay, Dios te bendiga, ve y come en paz. Come en paz, no tiene que comer, dele primero que comer y sí, dígale, dele la bendición. Y esto habla de esa generosidad. Así que esto que hablamos hoy nos lleva a entender que no somos únicos ni maravillosos como vuelvo y reitero nos quieren hacer pensar, sino que desarrollando la obediencia, la negación y la humildad, entendemos primero el tremendo privilegio. Para mí es un privilegio pertenecer a la iglesia de Cristo. Para mí es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, poder compartir con ustedes, poder tener amigos en el cuerpo de Cristo, poder ver crecer a los chicos, poderlos ver en sus bendiciones de que van alcanzando nuevas metas y nuevos proyectos, de ver hogares restaurados. Para mí es una delicia escuchar o leer ahorita a Alexandra y saber lo que Dios ha hecho. Eso es la bendición que Dios nos da. Pero en ese sentido entendemos que no somos únicos ni maravillosos, sino por el contrario, somos sumisos y aprendemos que asumimos deberes y responsabilidades con la iglesia. Así que eso es lo que Dios quiere. Y voy a mirar su última respuesta. No sé si alcanzaron a responder, pero tratas a los demás. Y esta pregunta para mí era la clave. Y dice Argenis: me encanta tratar a las personas con excelencia. Ok. Álvaro dice: me gusta tratar bien a los demás, también he tenido que ser recio de carácter con algunas personas, pero trato de dar lo que tengo en mi corazón. Dice María Cielo: buenas noches, pastor, que Dios lo bendiga y bendiga su ministerio. Amén, señora María Cielo, gracias, Dios te bendiga. Dice Alexandra: creo que he ido aprendiendo a ponerme en los zapatos de los demás y procuro tratar como quisiera que lo hicieran conmigo, pero debo confesar que hay prójimos que no ayudan. Listo, pero como no se trata del otro sino se trata de mí, vamos a aprender. Dice Amparito: yo siempre trato de hacerlo con la gente que me trate como yo trato, pero si me tratan mal, respondo mal. Ahí está el detalle. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Es la negación. Ahí es donde viene la negación, donde Dios dice que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Dice Aida: me cuesta autoevaluarme, pero considero que en mi proceso, desde que conocí a Cristo, sí, dice ella. Misatu dice: no, pastor, no siempre, ojalá pudiera ser tolerante e independiente de lo que haya pasado, ser tolerante. Bueno, otra vez, como le dije a Amparito, ahí es donde Cristo nos dice: niéguense a sí mismos. Nancy dice: es muy fácil tratar a la gente como me gustaría ser tratada. El reto he tenido es tratar a la gente que ha sido injusta conmigo con mansedumbre. Todos los que están hablando tienen que ver con la negación, y a todos nos cuesta, a mí también, pero tiene que ver con la negación. Soy tolerante y me gusta tratar bien, y cuando me equivoco me disculpo. Ok. Y ya terminando, en los que contestaron esa parte de que les cuesta con los que esto, yo quiero decirles que hay personas que son difíciles. Pero en la experiencia que yo tengo, a las personas que son difíciles son las que yo le pido a Dios que me dé una doble porción de su gracia y tratarlas de amar. Y cuando les he amado, he visto cómo se derriba la barrera. He visto cómo se derriba esto, y tal vez aquellas personas que están mal con nosotros, entonces están bien. Dice acá Satu: buenas noches, Tatiana. Si está Tatiana, buenas noches, mi Tatis, hace rato que no te veo en la oración. Martica Soler dice: trato de hacer, pero es un poco difícil. Ok. Obediencia, negación y humildad. De aquí para adelante, esas tres frases no se le pueden olvidar, esas tres palabras, porque para tratar a los demás como quisiera ser tratado, muchas veces tengo que negarme, muchas veces tengo que tragarme los sapos para poder bendecir. Y hay bendiciones de lo que podemos hacer en lo que Dios quiere. Amén. Permítame orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra.
Y hoy queremos pedirte, Señor, que cuando tengamos la oportunidad de hablar, que cuando tengamos la oportunidad de servir y cuando tengamos la oportunidad de alentar a otros, Señor, lo hagamos con alegría, con gozo y con regocijo, entendiendo que viene de ti, Señor. A ti te damos toda la gloria en esta noche, a ti toda la alabanza y la exaltación, y te bendecimos por la oportunidad que nos das de servirte, de amarte y de estar caminando en la bendición de lo que tú quieres en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, termino con Martica. Dice: trato de hacerlo, pero es un poco difícil. Negación. Miladis dice: yo trato a los demás sin importar la actitud de los demás. Hoy hablé con Miladis y voy a contar un testimonio sin contar el porqué. Pero a ella le hicieron algo muy fuerte y hoy me contaba con alegría cómo Dios le había llevado a perdonar, y fue una bendición. Y Glorita dice: me gusta mucho tratar a los demás. Muy bien, qué bueno, me alegra. Familia, gracias por estar en esta semana, espero que se estén disfrutando todo esto, gracias por acompañarnos. Mañana y el sábado tenemos los grupos de influencia, por favor no falten, que va a ser un tiempo muy especial. Y el domingo a las 10 de la mañana, conectados desde sus casas, listos, preparados, bañados frente al televisor para recibir la palabra que cambia, transforma y da vida a cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga, los amamos mucho. Gracias a Mateo por colaborarme cada noche y esperamos que tengan una feliz noche, que con esta lluviecita el Señor les permita estar en el abrigo y en la bendición. Oremos mucho por Colombia, por Bogotá, por todo lo que está sucediendo, y pidámosle al Señor que sea teniendo misericordia. El Señor los guarde y los bendiga en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.